Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Sí. Así mejor. Sí. Muy buenas tardes. Creo que ha quedado una tarde pues muy bonita para hablar de puertos después de todos los conversatorios, todas las charlas que hay en las carpas. Hemos tenido un público infantil ahora y bueno, pues yo creo que es una mezcla muy bonita en esta Semana Negra de Gijón, que es mi primera vez en una Semana Negra, y la verdad que estoy bastante impresionado por el buen ambiente que hay aquí en Gijón. Antes que nada me voy a presentar. Soy Jaime Pinedo, soy periodista de Diario del Puerto, soy bilbaíno, pero como especialista en información portuaria pues cubro también toda la información de todos los puertos del norte, y en Gijón pues tengo también el placer de venir, bueno, pues cuando la ocasión lo requiere, que son menos veces de las que a mí me gustaría. La última vez cuando conocí a Nieves, creo que eras casi recién nombrada presidenta en una jornada del Corredor Atlántico en la Autoridad Portuaria, y he contado los días que han transcurrido desde que Nieves es presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Son 140 concretamente. Y en estos 140 días, Nieves, me gustaría pues que me hicieras un pequeño balance de cómo ha sido tu aterrizaje en el puerto después de tu última responsabilidad en el Principado de Asturias como consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, y vienes precisamente a una industria que pasa por ser la mayor industria de Gijón. Por ser la mayor industria de Gijón, y es una responsabilidad importante. También, no sé si estás de acuerdo yo cuando se habla de autoridades portuarias, el nombre de autoridad suena un poco, digamos, como lejano, y también suena un poco pues asociada a la imagen a los presidentes, digamos, de otras épocas revestidos de esa autoridad. Yo creo que vienes a la autoridad portuaria también siendo mujer también, que es otro elemento importante. Yo creo que son ya, no sé, 7, 8 las mujeres ya que tienen la máxima representación en las autoridades portuarias. Y bueno, quisiera, en principio, cómo ha sido tu aterrizaje en el puerto, qué es lo que has visto en la autoridad portuaria y cuál es tu misión y los pilares de tu mandato. Bueno, antes que nada, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo una tarde estupenda en el medio de la Semana Negra, en un espacio además muy emblemático. Creo que respondiendo a tu pregunta, Jaime, la verdad es que el ecosistema portuario llevo, como tú dices, no llega a 5 meses, y es que no me ha aburrido ni un solo día, porque realmente he tenido tantas reuniones, he tenido que conocer a tantos agentes que están relacionados con la vida de un puerto, empezando por los prácticos, los remolcadores, los consignatarios, los transportistas, los terminalistas, el propio personal de la autoridad portuaria, como tú dices, que yo creo que también es verdad que esto de la autoridad suena muy elevado, y yo, como soy muy de andar por casa, pues es que me meto en todos los tinglaos, en todos los fregados, y quiero estar en todas las reuniones y enterarme de todo de primera mano. Entonces eso pues hace también que la autoridad ya no sea tan autoridad, sino que sea una compañera de viaje en el día a día del puerto, ¿no? Entonces creo que hemos trabajado mucho, tengo un gran equipo, está mi director que es un experto que lleva muchos años en esta actividad de la Autoridad Portuaria de Gijón, y que realmente me estoy sintiendo muy acompañada y estoy en un proceso de aprendizaje acelerado.
para lo bueno y también, ¿por qué no decirlo y reconocerlo con vosotros, también en algunos casos para lo malo? Porque es verdad que el ecosistema del puerto está dentro de un ecosistema más grande que es la ciudad, que también pues tiene sus particularidades y ya hablaremos de eso, Jaime, pero bueno, pues también en eso es también pues un aprendizaje y una puesta al día de otras cosas. Hablamos del puerto de Gijón, del Musel, como una gran empresa, pero que tiene también sus propias particularidades también a la hora de gestionarlo también, porque no olvidemos, bueno, pues que los puertos son puertos de interés general, responden también a un interés público, y yo supongo que en la gestión diaria, aparte de la gestión puramente con las empresas, hay otra parte también que es el aspecto público y relación con otras instituciones también, y ahí se pueden plantear muchas veces, bueno, pues se plantean fricciones también a la hora de gestionar espacios que son de titularidad pública, y en el caso de Gijón precisamente, bueno, pues nos encontramos aquí en unos terrenos precisamente que la autoridad portuaria ha cedido al ayuntamiento, y aún así, ¿cómo valoras, digamos, esa relación que hay ahora mismo entre autoridad portuaria y ayuntamiento? Más que nada te lo digo porque desde fuera sí se oye cierto ruido mediático, y no sé si se debe, digamos, a qué tipo de intereses o qué, cómo. Decía que realmente el ambiente, ¿no?, de estos meses en lo que se refiere a las relaciones sobre todo con el equipo de gobierno del ayuntamiento, pues no han sido fáciles. Realmente cuando yo me incorporo, pues veo un proyecto en el que el puerto estaba llamado a participar, como lo ha hecho siempre el puerto, porque realmente la fachada marítima de Gijón no se entendería sin toda la acción que ha hecho la autoridad portuaria, desde el puerto deportivo, la playa de Poniente, la playa del Arbellal, todo lo que es la fachada, ¿no? Siempre ha estado el puerto ahí actuando. Entonces, cuando yo me incorporo, pues el ayuntamiento había hecho un contrato para adquirir este terreno en el que estamos, pero había una parte en la que realmente no se había completado lo que era la cesión. Siempre entendimos que era una cesión de uso, porque las condiciones que había aceptado la alcaldesa con el anterior presidente de la autoridad portuaria eran unas condiciones como las que con las que se ha completado el expediente, que es que hasta para poner una señal en ese terreno necesita la autorización de la autoridad portuaria. Y por tanto, pues nosotros pensamos que podíamos colaborar con la ciudad, como lo venía haciendo siempre el puerto, y ofrecimos colaboración. Y lo que encontramos pues fue un rechazo frontal, aunque al principio parecía que se cogía bien la idea de que el puerto pues hiciese la urbanización de esa franja y pudiese aportar a la ciudad en ese ámbito. Pues inmediatamente lo que nos encontramos fue un frente, un rechazo total, no querer dialogar, ni siquiera sentarnos con diferentes propuestas que les habíamos puesto sobre la mesa, y eso pues ha desembocado en una situación en la que, bueno, pues yo creo que tenemos un ejemplo de la mala política, porque realmente cuando la política de verdad se ejerce, pues somos capaces de encontrar espacios de colaboración en el que al final el que gana es el ciudadano, la que gana es la ciudad,
y aquí no ha sido posible, y yo tengo que decir que estoy muy sorprendida de que esto haya sido así, porque cuando yo tenía las competencias en otras materias en el gobierno regional, hemos encontrado espacios de colaboración. Entonces, la verdad es que ha sido una sorpresa pensar que en este caso no hemos podido, y lo digo así, lo reconozco así. Claro, esa parte, pues el inicio no ha sido como yo lo esperaba o como yo lo hubiese deseado, que es pues seguir desde el puerto haciendo ciudad. Pero bueno, no me voy a quedar ahí. Evidentemente hay otros espacios donde seguro que vamos a poder hacer muchas cosas por la ciudad de Gijón, y ahora mismo pues tenemos incluso la obligación de hacer un plan de choque en la parte de la ciudad que hemos encontrado bastante deteriorada, y empezaremos por ahí, y esto pues va a ser un motor, porque el puerto es un motor. Entonces esto es lo que te puedo decir. Sí, bueno, has mencionado la colaboración, que yo creo que es la palabra clave, ¿no? Porque al final el puerto tiene que ser un espacio de encuentro con la ciudad. Yo no sé, yo sí detecto en otros puertos, por lo menos los del norte, que incluso siendo puertos que están muy imbricados en la ciudad, existe todavía bastante desconocimiento entre la ciudadanía en general de lo que pasa detrás del muro de los puertos, de la actividad portuaria. No se es muchas veces consciente de lo que significa la actividad portuaria, todo lo que genera. En este sentido, en Gijón, ¿cuál es tu percepción precisamente de la percepción que tiene la ciudadanía sobre el museo, sobre el puerto y su actividad? A mí me da la sensación de que el puerto es el gran desconocido. Yo creo que se ve el espigón del muelle norte desde muchos sitios de la ciudad, pero yo creo que hay un desconocimiento de lo que pasa dentro, de esa economía y de toda esa gente que trabaja, que son más de 2.500 personas las que trabajan en el entorno del puerto de Gijón. Y te puedo decir que hace escasamente 2 semanas, en una actividad que seguramente todos conocéis, que hace David Alonso, este geógrafo que va recorriendo la ciudad y enseñando, digamos, la historia de la ciudad a través de la historia de sus edificios y de la zona urbana, nos pidió poder enseñar también edificios emblemáticos dentro del puerto de Gijón. Y la verdad es que fue un éxito de convocatoria. Se abrió en internet porque al tener que ir a zonas restringidas del puerto necesita un permiso especial, ¿no? Entonces puso en internet la convocatoria, y en media hora no solamente se llenaron las 100 plazas, sino que había 300 personas que querían ir a conocer el puerto. Entonces esto lo que nos ha hecho pensar es que tenemos que abrir el puerto, y lo que vamos a hacer es un programa de visitas, pues por ejemplo una visita mensual, para que todo el mundo, en la medida de lo posible, pueda ir a conocer lo que es el puerto por dentro, la actividad que allí se realiza, todas esas inversiones que se hicieron cuando hablamos de la ampliación, y que se vea realmente la potencialidad que el puerto tiene para el desarrollo económico, para la creación de empleo, para una ciudad como Gijón y para una región como Asturias. Esta semana estaban aquí una misión china encabezada por su embajador, del embajador de China en España, y la verdad es que quedaron impresionados de lo que hay en el puerto, y estamos hablando de que en China están los grandes puertos del mundo, pero es que el puerto de Gijón es el número 1 en tráfico de graneles sólidos. Todo lo que son nuestros tráficos de carbón, de hierro, de caliza, incluso de cereales, pues supone que somos el puerto número 1 en España de tráfico de graneles, y el puerto número 10 en Europa. Y tenemos muelles que tienen calados de 26 metros. Esto en Europa, en pocos puertos tienen posibilidad de meter barcos de estas dimensiones para estos muelles, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso tenemos la obligación, son espacios públicos, y tenemos la obligación de que los ciudadanos lo conozcan. Y por eso yo creo que ese proyecto que tenemos de abrir el puerto a la ciudad y organizar esas visitas
visitas guiadas para conocer los muelles, conocer los edificios, conocer las actividades que se realizan en el puerto, yo creo que van a ser muy bienvenidas, no solamente por los ciudadanos y ciudadanas de Gijón, sino yo me atrevería a decir que por los ciudadanos asturianos. Sí, hablabas de los graneles, digamos, como el principal tráfico del puerto, y el Musel está considerado como un puerto granelero, pero también se trabaja por diversificar tráficos, ¿no? Mercancía general, retomar la autopista del mar, que yo creo que es vital también para un puerto como Gijón, y todo ello también, decía lo del puerto granelero también, con medidas, la mesa de calidad del aire, todo es muy ligado en términos de sostenibilidad también, que supone también lo que es tener una autopista del mar, una autopista ferroviaria. O sea, yo creo que hoy en día, y tú creo que me lo confirmarás también, porque creo que vienes también con esa misión a la autoridad portuaria, es un poco aplicar e implantar, digamos, medidas de sostenibilidad, pero de todo tipo. Bueno, porque la sostenibilidad se mide ambiental, responsabilidad social, sostenibilidad social. En cuanto a tema medioambiental, antes de entrar en las medidas puramente ambientales, sí que me gustaría que me comentaras qué proyectos tenéis para diversificar tráficos, y concretamente el de la autopista del mar, cómo está el proyecto, y también tema ferroviario. Bueno, lo has dicho muy claramente. Realmente estamos en un momento en el que todos los tráficos, parece que antes competía el barco con el ferrocarril con el transporte por carretera, con el camión. Ahora mismo estamos en un momento en el que lo que supone atender la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático implica que todo lo que podamos sacar de la carretera en tráfico que sean largos, primero porque los jóvenes digamos el relevo generacional en el transporte por carretera es difícil. Antes pues un transportista estaba dispuesto a estar una semana fuera de casa, ir a Italia o Alemania, y ahora nuestros jóvenes, yo creo que con buen criterio, quieren trabajos que les den también tiempo para estar en su casa, con su familia, para conciliar, para tener tiempo libre, y eso implica que hay que acortar esos viajes en camión. Además, acortando esos viajes en camión, lo que conseguimos es reducir las emisiones contaminantes y también incluso reducir el riesgo de tráficos, de accidentes de tráfico. Por tanto, esa reducción del tráfico en carretera lo que se tiene es que sustituir por otros tipos de tráfico. Y ahora lo que estamos viendo es que los barcos están en un proceso también de cambiar los combustibles, de ir a combustibles más ambientalmente más respetuosos, de electrificarse, y por tanto el hecho de poder recuperar la autopista del mar nos pone en una muy buena situación en Asturias, porque nos permite conectarnos con Francia o con el norte de Europa de una manera mucho más ambientalmente sostenible. Y luego que cuando lleguen los camiones, cuando lleguen los contenedores o los camiones, que ahora se mete el camión sin la cabeza tractora también en el barco, que cuando lleguen esos camiones o esos contenedores o esos coches al puerto de Gijón o al puerto de Nantes, si se recupera la autopista con el puerto de San Nacer, que allí haya viajes ya más cortos, bien en camión, o bien que se metan los camiones o los contenedores en el tren para, con la variante de Pajares, esa gran obra que nos conecta con el resto de España, podamos tener ese tráfico, esa intermodalidad que nos permite ser mucho más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente, y además pues tener digamos una profesión que sea atractiva también para los jóvenes en esos transportes, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ya es ya hemos ido a Nantes. La semana pasada estuvimos el director y yo y el director comercial en el puerto de San Nacer, en Nantes, y realmente, fijaros, han pasado casi 10 años, desde el 2010, casi 15 años desde que se dejó de funcionar la autopista. Pues nos dicen en Nantes que todavía hoy es el día, que rara es la semana
que no hay alguien que llama por teléfono para decir si está funcionando la autopista, porque todavía se la echa de menos. Por tanto, yo creo que estamos en un momento en el que va a ser relativamente fácil el conseguir recuperar ese tráfico y poner nuevamente los barcos que permitan llevar camiones, que permitan llevar pasajeros, que permitan conectar Asturias con Europa, con el norte de Europa, a través de la autopista del mar. Y en eso estamos plenamente involucrados, tanto el puerto de Saint-Nazaire en Nantes como el puerto de Gijón. Y más allá de eso, estamos con contactos con otros puertos. Estamos contactando con el puerto de Ámsterdam también, porque se están abriendo corredores. Vamos a tener proyectos de hidrógeno, vamos a tener proyectos de metanol en las zonas de Zalia y del puerto, y todos esos nuevos vectores, esas nuevas moléculas van a servir tanto para lo que es el suministro de los barcos, como para poder transportar esos nuevos combustibles a zonas donde hay un consumo muy grande, como son los grandes puertos del norte de Europa, Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo. Y esto también es algo en lo que tenemos que trabajar. Por tanto, es conectarnos con el norte de Europa, que es, nuestra salida natural por la posición que tenemos en el Cantábrico. Sí, bueno, comentabas la autopista del mar, y yo acabo de recordar que estuve, cuando llegó el primer barco de la autopista del mar aquí, yo creo que fue 2000, no sé, José Luis, 2010 de Lines, sí. Y has mencionado que está pensada la autopista del mar para viajeros también, porque yo creo que es una pata muy importante, no solo transportar mercancías y camiones, sino viajeros, porque es lo que en un puerto como el de Gijón es una forma de abrir también el puerto a la ciudad, y que el puerto sepa que aparte de mercancías también es una forma pues de viajar, de turismo. Fíjate clarísimamente lo que nos decían. Me decían en la... No sé si se me escucha, ¿sí? A ver, ahora, que cuando hemos estado ahora en Nantes, estuvimos reunidos con la Agencia de Turismo Regional y con las dos agencias locales de Nantes y de Saint-Nazaire. Y lo que nos dicen ahora mismo es que en esa zona de Francia el turista más frecuente es el español. El 80% de los turistas que reciben en esa zona de Francia son españoles. Y yo creo que lo que es el viaje en barco tiene un cierto atractivo. Lo que hay que hacer es que el barco tenga también servicios como si fuese un ferry, que es yo creo que la clave, por ejemplo, del transporte que hay entre Santander y Southampton en Reino Unido, o los barcos, digamos, que unen Bilbao también con Plymouth y con otros puertos del Reino Unido, ¿no? Yo creo que tienen que ser barcos que no solamente sirvan para el transporte de camiones o de contenedores, sino que sirvan también para el transporte de pasajeros. Hay muchos intercambios de personas entre Asturias o el norte de España, diría yo, y Francia, tanto en lo que se refiere a turismo, que es una cuestión muy fácil de promocionar, porque hay mucho interés entre ambas regiones, como en lo que se refiere a personas que están trabajando en esa parte de Francia, y ellos tenían estadísticas de que hay pues empresas gallegas, empresas de la parte de Castilla-León, empresas asturianas que tienen trabajadores en esa zona de Francia, y por lo tanto pues que puede ser interesante pues para venirse con la familia, con el coche, en un viaje que es que se hace por la noche y que es muy cómodo para ello, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que pensar en una autopista del mar, o lo que estamos pensando es una autopista del mar que no es solo para el tráfico de mercancías, sino que también es para el turismo y para lo que sería la experiencia de viajar en barco, en un ferry, como digo, para la gente. Bueno, siguiendo con turismo, tenemos los cruceros también. ¿Cómo está Gijón posicionado en el turismo de cruceros? Que ya sabemos que es otro tipo de turismo, de un día, unas horas, a diferencia del que puede traer
una autopista del mar ya, que es para un turismo ya que se quede ya, por ejemplo, en Asturias ya unos días. En cuanto a cruceros, ¿cómo estáis posicionados? Bueno, nosotros en el puerto cualquier tráfico es bueno, incluido el de los cruceros, y aunque vengan solo un día, ¿no? Pero es verdad que bueno, nuestro puerto no es un puerto especialmente dotado para los cruceros. Les alojamos, les damos todo tipo de servicio, incluida la gaita y el tambor cuando llegan, pero son escalas muy cortas, son cruceros que llegan por la mañana y se van por la tarde. Y en general los periodos en los que están llegando los cruceros a Gijón son la parte de marzo, abril, y ahora tenemos también octubre, noviembre, que es cuando los grandes cruceros que están en la zona del Caribe, allí pues tienen peor tiempo y vienen a hacer el norte de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante el turismo de crucero, no porque tengan un impacto de que estén aquí 3 días y gasten, sino porque probablemente cuando vengan y vean nuestra ciudad y viajen y salgan a otros sitios, pues van a tener ganas de volver, porque Asturias es lo que tiene, que engancha. Entonces, cuando conoces algo y te quedas con las ganas, pues esto es interesante, ¿no? Entonces, bueno, el turismo de crucero, pues ellos lo llevan todo en el barco, y es verdad que para la ciudad pues tiene un impacto reducido, pero yo creo que para el puerto es un tráfico, es importante, y como digo, pues para poner Asturias en el mapa de mucha gente que viene de muy lejos también es importante, porque el que prueba una vez seguro que repite. Poniendo a Gijón en el mapa ahora ferroviario, al hilo de lo que te comentaba antes de la jornada aquella del Corredor Atlántico, que estuvo el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el comisionado del corredor, José Antonio Sebastián, se habló de muchas cosas, y sobre todo el posicionamiento de Gijón dentro del corredor atlántico y las posibilidades que hay, las inversiones que se están haciendo. En ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro del puerto de Gijón en cuanto a conectividad ferroviaria y qué posibilidades le puede otorgar para ser más competitivo? El presidente Barbón siempre dice que la variante de Pajares dio comienzo a la década del cambio, y es verdad, es que la variante de Pajares nos ha puesto en el mapa de las infraestructuras ferroviarias, nos ha conectado con la meseta, y esto tiene un impacto muy importante. El comisionado del Corredor Atlántico, con el que realmente hay una relación fantástica tanto del gobierno regional como del puerto, y tenemos una visión compartida sobre la potencialidad que tiene el ferrocarril. Daros cuenta que Gijón, el puerto de Gijón, la primera vía es de 1908. Era un puerto en el que llegaba el tren porque llegaba de las zonas mineras. Entonces, en ese sentido, somos unos adelantados a nuestro tiempo. El puerto de Gijón tiene ferrocarril desde 1908. Ahora que están todos los puertos intentando accesos ferroviarios, gastándose muchos millones de euros en infraestructuras en España, pues nosotros tenemos 20 kilómetros de vías dentro del puerto. Y esto nos sitúa, lógicamente tenemos que seguir mejorando, hay vías que están ya, pues hay que mantenerlas, hay que hacer inversiones, hay que invertir también en control, en mando, en señalización, hay que ampliar, pero fijaros, la semana pasada tuvimos un evento, un hito importante en la historia del puerto, y es que salió el primer tren de contenedores para León. Claro, esto puede parecer pues un tema poco importante, pero es que esto nos coloca en una situación inmejorable para atender con la variante de Pajares, atender pues tanto la llegada de contenedores al puerto como el tránsito de esas mercancías a Castilla-León, y al revés también de la salida de Castilla-León por el puerto de Gijón hacia el norte de Europa. Volvemos otra vez al tema de los corredores, de esos, digamos, tráficos combinados de
ferrocarril, barco, camión en Europa, y esto pues creo que es una de los objetivos que tiene los corredores, tanto el corredor del Mediterráneo como el corredor del Atlántico, y yo creo que ahí Gijón, por su posición central y por las infraestructuras que tenemos, creo que estamos muy bien colocados para poder dar ese servicio y ser también competitivos tanto para nuestras empresas como para empresas del entorno, para dar ese servicio. La conexión con el Mediterráneo también es clave, ¿no? Y creo que estuvisteis una delegación no solo de la autoridad portuaria, sino también de empresas de la comunidad portuaria en Valencia. También, ¿qué lecciones sacasteis de aquella visita y qué...? Bueno, pues la verdad es que la visita a Valencia fue sumamente interesante, porque ver un camión, o sea, un barco lleno de remolques de camiones, que con una sola cabeza tractora en el puerto está constantemente sacando camiones del barco, y que hay una grúa pórtico que coge ese remolque y lo sube en un tren, y tienes un tren lleno de los trailers de los camiones destino Madrid. Dices, esto es ciencia ficción. O sea, fijaros todos esos camiones, 700 metros de tren cargado de camiones que salen de la carretera. Eso es seguridad para nuestras autopistas, eso es mejora de las condiciones de trabajo de muchas personas que hacen trayectos mucho más cortos, eso es también eficiencia. Por tanto, yo creo que en ese sentido a mí lo único que me preocupó es que Valencia nos pueda colocar contenedores en León y en Asturias, porque Valencia, el puerto de Valencia es un puerto monstruoso de grande, lleno de contenedores que vienen de China, que vienen de todo el mundo, y que tiene unas infraestructuras para los contenedores, pues yo no sé, pero allí debía haber como 10 barcos de contenedores de tamaños monstruosos. Entonces, el único problema de la autopista ferroviaria de Valencia es que llegue muy al norte. Ahí tenemos que ponernos nosotros a hacer líneas para que vaya primero lo nuestro, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en ese sentido esos modelos son modelos interesantes. Luego ya el mercado pues irá viendo cuando el tiempo es más competitivo, cuando las mercancías son más interesantes mover de un puerto a otro, ¿no? Un elemento también importante, que lo puede ser, que es la azalia. De la azalia yo por lo menos llevo escuchando mucho tiempo y a día de hoy todavía no es, digamos, una realidad palpable. No sé si es el momento ahora ya de activar la azalia. No sé si hay interés ya de empresas por instalarse, se han instalado, y qué planes hay, porque luego lo de la intermodalidad también en la azalia y lo de la estación es otra historia. No sé cómo ves tú el futuro de la azalia, Nieves. Bueno, yo el futuro de la azalia lo veo muy esperanzador. Al final tenemos una pieza muy importante que es el puerto y la azalia, todo uno. Y lo que estamos viendo ahora es que hay proyectos muy maduros. Habréis visto en la prensa el proyecto de Sunwave, un proyecto para hacer obleas para los paneles fotovoltaicos que están optando por la azalia como espacio para ubicarse. Claro, el tener ese espacio tan cerca del puerto, de hecho estuvieron los posibles inversores viendo el puerto, pues les da un valor añadido, porque tanto las materias primas que necesitan para una fábrica que tiene 30 hectáreas de espacio, 30 hectáreas son muchos campos de fútbol en la azalia. Prácticamente hay una parte de la azalia que estaría ocupada ya con esa industria. Pues el hecho de poder traer la materia prima que necesitan para fabricar esos paneles a través del puerto, y el hecho de poder sacar todos esos contenedores de paneles fotovoltaicos por el puerto, pues no solamente es bueno para el puerto, sino también es bueno para una industria que se pone cerca también de donde están las conexiones para vender y comprar sus productos, ¿no? Entonces yo creo que la azalia ahora, independientemente yo no me quedaría con el tema de que no tengamos estaciones
estación intermodal, yo diría, no nos hace falta ahora. El puerto tiene muchas, lo vuelvo a repetir, tiene muchos kilómetros de vía y puede hacer una estación intermodal. Al final lo que necesitas es tener muchos vagones cargados o mientras se cargan tenerlos esperando, ¿no? Pues esa espera también se puede hacer en el puerto. A futuro la estación intermodal, bienvenida sea, y si además la financia la Unión Europea, pues mucho mejor. Pero yo no diría que tenemos que tenemos que esperar por nada para que la Zalia funcione. La Zalia va a funcionar cuando tenga proyectos, que los tiene, que se quieran ubicar en ese espléndido suelo, fenomenalmente conectado y en una posición central donde va a generar empleo y va a generar actividad económica. Y yo creo que va a ser muy pronto cuando vamos a ver esa transformación de la Zalia en Asturias. Uno de los mayores problemas con los que suelen enfrentarse los puertos es la falta de espacio, porque el suelo portuario es un espacio muy caro. Cuesta muchísimo hacer, bueno, un ejemplo lo tenemos aquí en la ampliación del puerto. Como activo, es un activo muy importante que tiene el puerto porque hay suelo, hay espacio en el puerto de Gijón para acoger nuevas actividades. En ese sentido, ¿qué planes hay para los terrenos de la ampliación? Eso por una parte. Y luego, segundo, cuando decía que es muy costoso hacer obras, fuera de Gijón, el resto de muchos puertos, y tú lo sabes también, el puerto de Gijón todavía lleva consigo un poco el estigma del sobrecoste. Entonces, yo no sé cómo eso lo percibes como presidenta con el resto de colegas y si crees que Gijón ha estado un poco penalizado por este asunto. Pero primero cuéntame un poco los planes que hay para el muelle norte, la ampliación, y luego un poco esa percepción que se tiene de Gijón. Bueno, pues la verdad es que la ampliación es la pieza clave para el futuro del puerto. O sea, el tipo de proyectos y el tipo de tráficos que puede captar Gijón con esa inversión que se hizo tan importante, sin duda fue una decisión acertadísima de los responsables políticos de la época, ¿no? Que me acuerdo de Vicente Álvarez Areces, ¿no? Con quien tuve además el placer de trabajar en la Oficina de Cambio Climático en el Principado, allá por el año 2007 a 2011. Yo creo que fueron unos visionarios y eso nos permite ahora afrontar el futuro con unas condiciones inmejorables. No solamente porque tenemos 1,5 kilómetros de un muelle, como decía, con 23 o 20 y tantos metros de calado, que no lo hay, que lo hay en muy pocos puertos, yo me atrevería a decir en Europa, sino porque además hay mucho espacio donde se puede ubicar también una industria que apoya al puerto y que se apoya en el puerto. Y desde ese punto de vista, pues ahora mismo, y yo creo que lo habréis leído en prensa, hay 3 grandes proyectos que se están, como le gusta decir al director, acunando, que estamos acunando para que crezcan y los veamos materializarse, que tiene que ver sobre todo con el proyecto que tiene John Way, que es Umicore con PowerCo, que para fabricar componentes para las baterías de coches que se van a fabricar en Valencia, pero que la materia prima para esas baterías puede acabar fabricándose dentro del puerto de Gijón, y esto es una oportunidad precisamente por esa ampliación que se hizo, ¿no? Tenemos también otro proyecto importante para fabricar componentes de parques eólicos offshore, de parques eólicos marinos, también en la zona de la ampliación, y luego en Aboño hay un proyecto muy interesante para fabricar metanol, que el metanol puede ser el combustible del futuro para los barcos, y ahí es donde os decía yo esas conexiones con el puerto de Ámsterdam, esas conexiones con otros puertos europeos para llevar ese combustible donde se va a utilizar sin duda, ¿no? Entonces todo eso supone pues que vamos
vamos a crear en el puerto una oficina de gestión de proyectos para seguir tratando de que todo esto sea una realidad también que sea compatible con la protección del entorno, es decir, que ahí el tema medioambiental es muy importante. Yo, como sabéis, pues vengo de ser consejera de Medio Ambiente y estos proyectos, alguno de ellos me ha tocado tramitarlo, ¿no? Y hemos tenido que hacer la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental para siempre garantizar que el puerto sea un puerto ambientalmente respetuoso con el ambiente. Y ahí nos queda mucho que hacer. Estamos trabajando mucho por la mejora de la calidad del aire, tenemos que seguir trabajando por la mejora de impedir, digamos, evitar los vertidos del puerto a las aguas limítrofes, pero todo esto supone que estos proyectos, cuando se instalen, nos van a dar un plus, no solamente de actividad económica para el puerto, sino de actividad económica y empleo para la región. Y por eso no sería posible si alguien no hubiese pensado en un momento determinado en que había que ampliar el puerto, que había que endeudarse, que había que pedir dinero a Europa y que imaginó ese proyecto. Claro, yo ahora voy al Puertos del Estado, que es como si fuesen los hombres de negro, y me dicen, es que Gijón está endeudado. Digo, sí, está endeudado, pero no está muerto. Es como si dijésemos, tenemos una hipoteca y entonces no podemos desarrollar una actividad e incluso que podamos pedir préstamos para arreglar nuestros muelles, para hacer inversiones en el puerto, para mejorar nuestras infraestructuras, mejorar el medio ambiente, ¿no? Entonces, te contesto un poco a las dos cosas. Bienvenida sea la ampliación y, desde luego, tenemos que seguir pagando, evidentemente, el préstamo, pero tenemos que seguir viviendo y eso supone, impulsar la actividad portuaria, que es nuestra fuente de recursos. Has apuntado un tema interesante, que es la tendencia que están siguiendo todos los puertos, tanto en España internacionalmente, es que ya los puertos ya no son meros espacios donde se carga y descarga mercancías, sino tienen muchas más funciones, ser un hub energético. Todos sabemos la importancia que tiene hoy en día la energía y los puertos son un lugar ideal para establecer proyectos del tipo que estás comentando. Y eso también un poco enlaza con la idea inicial con la que hemos empezado esta conversación, que es de que la ciudadanía conozca el puerto y sepa que en el puerto no solo se mueve carbón, ni solo podrá venir van trenes con contenedores o barcos con camiones, sino que su vida está muchas veces determinada por actividades que se desarrollan en los puertos. Y eso yo creo que es un mensaje que hay que trasladar, porque se dice que lo que no se conoce no se quiere ni se aprecia. Entonces yo creo que es muy, muy, muy importante ese mensaje también, lanzarlo a la ciudad. Más allá que luego que no pasa solo en Gijón, pasa en muchos puertos también, que haya fricciones con el ayuntamiento de turno por la cesión de un espacio o no. Yo creo que va mucho más allá, que el ciudadano entienda que el puerto no es un elemento de discordia, o que salga en los medios de comunicación por desacuerdos, o que haga ruido, sino que conozca realmente qué es lo que se hace en los puertos. Y entonces, yo en ese sentido, por lo menos veo que en Gijón hay muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas para avanzar. Creo que es una gran irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento el meterse con el puerto de Gijón. Se pueden meter con su presidenta, lo admito, pero esa inquina, ¿no? ese rechazo a la colaboración con el puerto, creo que es muy negativo para la ciudad, porque la ciudad no sería lo que es sin el puerto.
y probablemente el puerto tampoco sin la ciudad, porque muchos de los trabajadores y de los ciudadanos tienen una relación directa con el puerto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el hecho, estamos obligados a entendernos. Si no se entiende que la alcaldesa, y me vais a permitir que sea franca, porque no lo entiendo, y como no lo entiendo, lo exteriorizo, ¿no? Se haya enfrentado de una manera tan estéril con la autoridad portuaria, porque para la ciudad es muy importante su puerto y la reputación de su puerto, y yo creo que el estar tanto tiempo como hemos estado en los medios, que parecía que prácticamente yo tenía cuernos y rabo, ¿no? Y yo, pues me estáis viendo, yo siempre voy a los sitios para construir, para colaborar, para cerrar acuerdos, es que es lógico, ¿no? Entonces el haber, digamos, cortocircuitado desde el equipo de gobierno esa capacidad de acuerdo y de diálogo, creo que es muy negativa. Yo desde luego voy a hacer borrón y cuenta nueva, porque la ciudad se lo merece, merece que el puerto esté ahí, y si no podemos actuar aquí, pues actuaremos en otro lado, porque el puerto se debe a la ciudad, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ser capaces también de abrir el puerto a la ciudad, que los ciudadanos sientan el puerto como suyo, porque y eso, como dices tú, pues se consigue conociendo lo que hay allí, conociendo el valor de la actividad que se genera allí, viendo que es un puerto moderno, que estamos haciendo pues inversiones importantes, por ejemplo, por electrificar los muelles. Estamos ahora todos los puertos poniendo enchufes para que cuando llegan los barcos no tengan que estar quemando combustible y por tanto contaminando, y ahí pues todos estamos un poco en esos proyectos. Entonces, bueno, pues todo lo que hacemos también va a tener unas consecuencias positivas también para la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo reivindico el puerto para la ciudad. Vamos a ir terminando, pero no quería perder la oportunidad de preguntarte. Estamos en un sistema portuario en que los puertos compiten entre ellos, y normalmente un puerto pues tiene rivalidad por los tráficos y por los clientes del puerto vecino. En el caso de Asturias tenemos dos puertos, Gijón y Avilés, que por lo que yo sé hubo unos años en que hubo una fusión que no resultó exitosa. ¿Cómo es esa relación con Avilés? Yo sé la respuesta, pero prefiero que la digas tú, porque conozco a Santiago y varias veces hemos hablado. Pero bueno, quiero que me digas tú cómo es esa relación, si hay espacio de colaboración entre dos puertos que no sé si en este caso rivalizan por los mismos clientes, por los mismos tráficos, o hay, digamos, un acuerdo de respetar, ¿eh? Sí. Fíjate, yo lo que creo es que cuando nos alejamos, Asturias es un punto en el mundo, y eso implica que Gijón y Avilés somos uno. Cuando luego te acercas a la realidad, pues son dos puertos con dos gestiones diferentes, con tráficos bastante diferenciados. Yo te diría que casi somos complementarios. Cada puerto tiene, pues por ejemplo, Avilés tiene todos los postes de los aerogeneradores, Gijón no lo tiene. Gijón tiene contenedores, Avilés no tiene contenedores. Es decir, que yo creo que está ahí, la región tiene la suficientemente actividad económica como para poder tener para los dos puertos y para que los dos puertos sean diferenciales. Pero yo lo que creo es que vuelvo a la colaboración. Creo que somos más fuertes si colaboramos, y por eso yo creo que, por ejemplo, para hacer labor comercial ahí en el sector portuario se va muchas veces a ferias en Alemania, en Estados Unidos, en muchos sitios alejados donde se va a vender las infraestructuras y la actividad del puerto.
pues yo os digo y te digo, cuando te alejas es el puerto de Asturias. Estén en Avilés o estén en Gijón. Por tanto, nos tenemos que... nos llevamos estupendamente, ya te lo digo, con Santiago no se puede uno llevar mal, al contrario. Entonces, bueno, que son puertos diferentes, complementarios y que tenemos que hacer una gestión, sobre todo comercial, yo creo que cuanto más en colaboración, mejor, porque eso es bueno para la región. Los puertos, bueno, insistimos, lo has comentado tú al principio, son ecosistemas muy, muy vivos y en los que pasa pues todas las cosas. Y hay que conocerlos, hay que quererlos y son los puertos, son la ciudad, no hay puertos sin ciudad ni ciudad sin puerto. O sea que yo te agradezco muchísimo, Nieves, pues tus palabras, tu colaboración y bueno, pues espero que todos los proyectos que la Autoridad Portuaria Puerto de Gijón se proponga salgan adelante, pues bien por el puerto, bien por el Principado, por Asturias y por la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Simplemente decir que es un lujo haber tenido como entrevistadora a Jaime, porque Jaime lleva muchos años en la revista El Puerto, que es una revista que cubre a todos los puertos españoles, y él en concreto conoce muy bien todos los puertos de la fachada cantábrica. Por tanto, su visión y esta valoración que hace de la actividad portuaria tiene todavía más significado que si hubiese aquí un periodista al uso, ¿no? Así que gracias, Jaime, por esa visión. Gracias a vosotros. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.